Don Héctor Guzmán, como yo dije, experiencia, militancia, una especie de lucidez que da haber vivido procesos fundamentales en la política nuestra, que también cada vez que tenemos la oportunidad de escucharlo, usted siempre dice, es que yo estaba ahí, es que yo viví eso, y conoce los de antes, conoce los de ahora. Y por ejemplo, yo siempre he dicho, con esa historia de PRDista, de maslutista que usted tiene, aquí tuvimos a Andrés Van der Horst, que fue una experiencia muy agradable, contando y definiendo, describiendo a Jacobo Magluta. El hombre de la estructura. De la estructura, domine mi frente. Y además, PRD, PRM, usted. Yo le pregunto a ustedes, los PRDistas más veteranos, que también tuvieron su coqueteo con el PRM, ¿es el PRM un PRD o ese es el partido de don Luis Abinader? Bueno, bienvenido, Héctor. Claro. Primero saludo y a Carolina y a el equipo que está aquí, a don Bienvenido, sobre todo, el dueño de esta emisora, con el cual tengo una buena relación de haber estado aquí. A él y toda su familia, muchos saludos. Y a los amigos oyentes de este programa. Mira, a mí me tocó hacer el PRM. Si hay 3 personas que hicieron el PRM, yo debo ser uno de ellos. Wow. Y cuando digo hacerlo, significa armarlo, idearlo, definirlo, e inclusive en contra de gente que estaban en desacuerdo con eso, que hoy son funcionarios públicos. Porque la razón política de eso fue una decisión bastante fuerte en el momento. Y yo quiero decirle a ustedes que inclusive algunos me acusaban a mí de divisionista. Yo les decía que no teníamos otra alternativa que hacer un nuevo partido, por la coyuntura que había en el momento. E inclusive hasta tuvimos que ver con el nombre de Moderno, que tú le preguntas... Decía mayoritario primero, ¿verdad? Exactamente, pero tú le preguntas a un dirigente del PRM por qué se llama Moderno y no te lo puede decir, porque eso fue una decisión política, que había una confrontación en la Junta Central Electoral porque éramos corriente mayoritaria y le queríamos poner Partido Revolucionario Mayoritario, pero como había una oposición, hicimos un acuerdo por abajo con la Junta Central Electoral de entonces para buscar una palabra con M, pero que no fuera mayoritario. Y que no fueran otras palabras con M. Y de ahí escogimos Moderno. Pero como se hizo eso es otra historia. ¿Qué yo quiero decir con esto? El PRM fue un partido que se hizo más como una estructura electoral que como partido. Nosotros en todos los niveles de dirección, de distrito, municipios, zonas, circunscripciones, el exterior, las seccionales, llegamos a un acuerdo. Como éramos una corriente mayoritaria, lo primero que hicimos fue la corriente de Luis, la corriente de Hipólito, la fusionamos en una corriente que llamaba corriente mayoritaria, para ir armando todo el muñeco y después convertirlo en partido. Por eso se llevó tiempo, eso se llevó de un tiempecito. Entonces, cuando hicimos eso, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ya tenemos que hacer los partidos. Entonces decidimos, 7 dirigentes de Hipólito y 7 de Luis, hacíamos la dirección en todos los organismos partidarios. Así fue que lo hicimos y lo íbamos poniendo. El tuyo es este y el mío es este. El tuyo es este y el mío es este. Así fue. ¿Cómo se conforman las juntas electorales? Exactamente. Entonces nosotros, porque sabíamos, porque era crear una estructura electoral para garantizar que en las elecciones que estaban muy cerca ahí del 16, pudiéramos tener una estructura electoral y una franquicia electoral que nuestros compañeros pudieran aspirar, porque si tú no tenías por dónde aspiraban los compañeros, retornaban al PRD otra vez, porque ahí era donde podían aspirar. Claro. Esa fue una coyuntura política del momento, lo que quiere decir que eso dio origen. Histórico lo que usted está diciendo. Sí, no, pero claro, porque son decisiones tomadas sobre esa base. E inclusive el discurso que tuvimos nosotros mismos que elaborarlo, para tú convencer a un dirigente que abandone su partido y venga a un partido nuevo por el cual él no tiene ninguna fidelidad, pero que tiene aspiraciones, había que decirle, el mensaje fue claro. Mira, en esta coyuntura te vamos a buscar por donde tú puedas aspirar. Y después que ganemos, que tengamos poder, rescatamos el PRD. Bajo esa consigna fue, los PRDistas no renunciaron a su PRDismo, a su peñagomismo, sentimentalmente hablando. Tú le preguntas a un PRMista y no sabe cuál es el himno del PRM. Que también esa historia, o sea, otra historia, cómo surgió ese himno. Ese himno no lo conoció nadie y después apareció como un himno. Pero ellos usan todavía, se abren las ventanas. Quieren usar la figura de Peña Gómez porque todavía es que el PRDismo es un sentimiento. Por eso yo le digo que ese es el partido de don Luis realmente, ya ahora. Yo diría que ese partido es más bien una maquinaria electoral de Luis Abinader e Hipólito Mejía.
una maquinaria electoral que no es lo mismo que un partido político. Un partido político tiene otras cosas. O sea, ya no hay formación, ya no, ni hay fidelidad ni sentimiento partidario ahí. No lo hay. ¿Y qué lo va a traer? Sí, por el origen mismo, nosotros lo decimos claramente. Pero esa es la realidad. Y después que usted conformó esa estructura electoral, sí, ¿por qué volvió a su alma mater, a su política? Dos razones. Un incumplimiento que yo no acepté porque yo no soy empleado de nadie. Precisamente fue con el presidente Luis Abinader. Fue un incumplimiento. Y lo segundo es que no se hizo con los propósitos que habíamos acordado. Ya yo veía que no venía las cosas por donde lo que habíamos acordado. E inclusive tuvimos problemas con algunas candidaturas que todo el mundo sabe que eran del bajo mundo. Y yo decía, pero sí, vamos a volver a lo mismo, me lo dice, porque entonces ¿qué hago yo aquí? Sabiéndolo todo, porque aquí... Que todo el mundo sabía que eran del bajo mundo. Totalmente. Bueno, están así que nuestro presidente Mejía, en un momento de una reunión que se hablaban de unos personajes, dijo, bueno, recuérdense que el que tenía localidad era yo. Por tanto, yo sé. Ahora, el que tiene que echarse muerto arriba, que se lo eche. ¿Quién le dice que no pueden ser? Y por ahí siguió la cosa. Y ahí están y nadie se lo ha echado encima. No, siguió con más grandes después, porque en ese momento eran menos, pero después fueron más. Y esos son para poner un ejemplo, sí, y de otros elementos más que nosotros dijimos, bueno, pero si vamos a venir a esto no tiene sentido. Y mire, déjeme decirle, es un gran sacrificio. Nosotros tuvimos que abandonar familia, abandonar todo, porque eso era 24 horas al día, caminando el país, convenciendo gente que no era fácil, y hacer un trabajo tremendo. Tú verte un domingo a las 6 de la tarde en Jimaní, en medio de una rancheta de 5, un calor que tú sudabas desde la cabeza hasta los pies, para poder construir eso no era fácil. Y cuando uno ve tanto esfuerzo, lamentablemente es decepcionante para cualquiera. Porque si la política es lo que estamos viendo ahora, uno pasa mucho trabajo. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Un retroceso y una degeneración en la actividad política terrible. El país no va bien en ese aspecto, lamentablemente. Y mira qué pena, muchos jóvenes son peores que muchos viejos. Pero en la política electoral, ¿usted se refiere? En todo lo que tiene que ver con la actividad política, la presentación de candidaturas, las gestiones de gobierno, de alcaldía, es un desastre. Estamos retrocediendo en todos los aspectos. Después yo le voy a decir lo que... Y yo lo digo con honestidad, porque la gente, cada vez tenemos menos... Usted lo dice con honestidad y con dolor. Y con dolor, porque además generalizan. Entonces cada vez la gente cree menos en los políticos, cuestiona más los partidos y cata con razón por el comportamiento. Y la gente que venimos de formaciones políticas profunda, sufrimos mucho esas cosas porque uno ha pagado un precio. Llegará a esta edad, como digo yo, porque hay mucha gente que dice que es serio, pero no ha administrado un peso, pero tú administrar y salir siendo serio no es lo mismo. Claro, como es que dicen, si quieres conocer a Juancito, sí, porque aquí hay gente que te dice, yo soy serio, y tú le preguntas, ¿y tú has administrado algo en la administración pública? Pero si cualquiera es serio, es pasar por ahí y no corromper. Entonces la única persona honesta no es el presidente de la República ahora mismo. No, por eso no puede hablar de honestidad y de transparencia, porque una gestión de gobierno de 3 años y hay como 20 y pico de funcionarios destituidos y trasladados por escándalo de corrupción y no ha pasado nada. ¿Cómo puede hablar de transparencia y honestidad? Imposible. Él, la de ella. Bueno, y se aplican las reglas del presidente Balaguer, que se para en la puerta de su despacho. No, eso no es así. Eso no es así. Un presidente. Ya se cruzó un presidente responsable, lo que yo le decía ahorita, que una gente dice, yo soy honesto, pero no administrado. Pero ya él es presidente, él no puede hablar de honestidad porque él tiene 3 años gobernando y su gobierno es responsabilidad de él. No, pero hay algunos funcionarios que todavía piensan que están en campaña y siguen diciendo que todo es culpa de las gestiones anteriores. Bueno, porque no tienen argumentos. Como yo oigo que dice, yo veo las cosas, mira, a este país le ofrecieron un cambio y lo que estamos viviendo es un retroceso. Todos los servicios, en su mayoría, se han deteriorado. Y si tú ves la situación del país en términos de seguridad, en términos de comida cara, en términos de educación, de empleo. Pero ellos tienen el tupé. El presidente Luis Abinader estuvo en La Romana el domingo pasado y ahí le dijo a la gente de La Romana que le den 4 años más. Y yo vi una encuesta la semana pasada de La Romana que el tema de la inseguridad ciudadana en la encuesta revela a una población que manifiesta su situación como un problema principal de un 74%. Pero el presidente tiene una aceptación de 95.9. Ah, no, pero en el Palacio Nacional. No, pero es que La Romana tiene una situación particular con el tema de la gestión de la seguridad por las entradas y salidas al pueblo. Claro, por el tipo de gente que entra y sale permanentemente. Y tú le preguntas a los funcionarios y dicen que ahí no hay problema. Pero por Dios santo, pero hasta técnicamente hay problemas. Pero es que yo acababa de ver una encuesta que se mandó a hacer de la provincia
Y el tema de la inseguridad te da un 74%. Pues una cosa escandalosa. Y los romanenses lo saben. Claro, y lo sufren. Y lo sufren. Entonces, ¿cómo un presidente le va a decir a una población? Y de eso no le habla nada. Pero precisamente el presidente ha explicado, conforme a las asesorías que él tiene de muy alta calidad y competencia. No, de alto costo, mejor también dicho, porque no es que sea de calidad y como los medicamentos. No, pero de no alto hemos costo. podido ver los contratos, no sabemos realmente. Sí, son de alto costo, pero hay muchas formas de. Pero le han explicado, y él nos lo ha dicho, que los problemas fundamentales y mayoritarios es cuando son problemas familiares, cuando es un asunto de vecindad, que después nosotros tenemos unos índices extraordinarios. Pero vamos a preguntarle algo, don Héctor. Pero en conclusión, ¿usted no cree la Carmen, aceptación del presidente? Carmen, pero en conclusión, mira, ellos ofrecieron un cambio y estamos viviendo un retroceso. Eso no lo discute nadie. Bueno, recuerde que eso también es un cambio. Bueno, de reversa. Porque el tema de los apagones, eso es espectacular. Porque aquí hay unos verdugos de funcionarios que dicen que no hay apagones tampoco. Pues eso es lo peor. La hemos sufrido. ¿Me entiendes? Y yo a algunos amigos míos que están en el gobierno, como venimos del PRM, yo les digo, yo les cuento la anécdota de un nieto que yo tengo, que cuando comenzaron a irse mucho la luz, le dijo a su papá, es decir, a mi hijo, papi, pero ¿con quién es que hay que hablar para que venga la luz? Que tanto rato que no tenemos luz. Y su papá, que mi hijo le dijo, habla, Luis Abinader es el presidente, y dice el muchachito, oye bien, con 7 años, dice, Luis Abinader, ¿qué tiene que ver? Porque hay que resolver esto. O sea, para él, ay, Dios mío. Para él de 7 años, él no había vivido eso. Y tú sabes que los muchachos ahora, clase media, la generación suya se crió sin energía. ¿Tú entiendes? O sea, eso es una muestra clara de que aquí en esos tiempos no teníamos apagones. Pero es en el bienestar. Pero mire qué interesante eso. Consumimos más energía. No, pero yo estaba viendo los números que me pasaron los técnicos del sector eléctrico. Y la compra de energía para este año, los primeros 6 meses, de la distribuidora a los generadores, el aumento apenas de un 3.2%. Comparado con el ¿Se acuerda de la chichigua de Julio Sauri? Bueno. Oye, bueno, pero aumentó. Sí. Pero oye, un 3% que es casi el mismo crecimiento que tú tienes de lo que tiene que ver con el desarrollo económico. No, y aparte de eso está el tema del calor, que para el tiempo del calor siempre se consume ahora, más ¿qué energía? es lo que ha pasado ahí? Y el mismo presidente lo admitió ahora y algunos de sus funcionarios lo han admitido. Mire, señores, el gobierno de Luis Abinader se comprometió a invertir 170 millones de dólares anuales en la distribuidora. Eso lo abandonaron. Y ahora el presidente, 3 años después, dice que para arreglar el problema de la distribuidora se necesitan 2.000 millones de dólares. En el segundo periodo. Pero después de 3 años de gestión. Pero yo le pregunto a ustedes, con todos los cuartos que ha cogido prestado este gobierno y los ingresos que ha tenido, ¿no es uno de los problemas más importantes el tema de la energía? ¿Dónde hay que invertir? Digo yo, el gobierno tiene 14.000 millones de dólares metidos en el Banco Central, pero el gobierno tiene, oiga bien, cientos de miles de millones en la banca privada, en la banca, vamos a decir en sentido general. Entonces, ¿cómo es posible que un problema tan grave como es el problema del sector eléctrico, tú le vengas a decir ahora que no hay cuarto? Héctor Guzmán, yo le voy a decir algo escuchándolo así en silencio. Yo pienso que sectores de la oposición, y sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, porque fue muy traumático lo que ocurrió con dirigentes del partido desde el inicio de la gestión del presidente con su ministerio independiente. Sí. Yo pienso que ustedes desperdiciaron un espacio y no se oía una voz opositora con datos, con contundencia. Ahora yo oigo y digo, ¿qué dirán, sobre todo en las redes, que todo el que habla en contra del paraíso es corrupto, le están pagando, y uno se siente muy agraviado cuando dice? Entonces, no tendrá efecto que ahora ustedes sí están haciendo alegaciones que por lo menos cuestionan la gestión que durante 3 años no se hicieron. Sí, sin lugar a duda, en política todo es a su tiempo, sin lugar a duda. En esos 2 primeros años tú hasta decías una verdad y no te lo creían. Pero como ya la gente sí está sintiendo lo que nosotros estamos hablando, porque nosotros no estamos inventando. Cuando yo hablo del tema de los apagones, el tema del sector eléctrico, es porque la gente lo está viviendo. Si nosotros hablamos del tema de los servicios, la gente cuando ha ido a sacar un pasaporte, cuando sabe lo que es el 911, cuando va a cada una de las instituciones públicas, se da cuenta de lo que está pasando. Y lo que yo explicaba ahorita del nieto mío, lo están viviendo, en la casa lo están viviendo, el tema de los apagones.
Cuando tú hablas del tema de la inversión, todos estos préstamos, tú le dices, ¿pero en qué que lo han invertido? Todo este dinero, 27.000, 30.000 millones de dólares, ¿en qué que lo han invertido? Entonces tú vas viendo, y los escándalos de funcionarios que lo quitaron del puesto, lo trasladaron y otros lo cancelaron y no lo han sometido a la justicia, no nos lo estamos inventando nosotros. La gente se está dando cuenta de que realmente le ofrecieron algo y lo engañaron. Y ahora viene la vivencia. En la campaña cada quien va planteando sus asuntos. De manera tal que si tú comparas ahora mismo, tú puedes buscar la encuesta hasta la del mismo gobierno. Y no hay duda de que la población te lo dice. El problema de la inseguridad, grave. El problema del desempleo, grave. El problema de la comida cara, grave. Y te lo va describiendo. Ahora se ha agregado el tema de los apagones. Algo, ustedes no se imaginan lo que significan los apagones en un país como este. Sí. A mí me tocó estar en el gabinete social con el presidente Mejía. Y nosotros hacíamos unos operativos en los barrios todos los fines de semana. Desde los viernes arrancábamos. Y llevábamos leche gratis, asistencia médica gratis, asfaltábamos la calle, arreglábamos la casa, los mercados de Inepre, comida barata, todo lo llevábamos durante el fin de semana. Y el lunes le daban a un barrio de un apagón y estaba todo el mundo en la calle quemando goma. Claro. Porque la gente es. no resiste. La irritación con los apagones es algo gravísimo. Además, el impacto que tiene en la economía informal, los salones de belleza, los colmados, Claro. y por ahí sigue todo. Tenemos que hacer una pausa, pero voy a ponerle una trampa. Ajá. Y yo sé que usted va a correrla. Usted ha trabajado en programas sociales, ha trabajado en comunicación. En medio de esa descripción que usted ha hecho, el tema haitiano sirve como remedio, pero usted lo va a decir después de la pausa, Francis. Está bien. Entonces, seguimos con don Héctor Guzmán. Pero absolutamente. Estamos fuera del aire. Yo espero que no lo estén grabando. Bueno. Porque Los amigos. A lo mejor Francis lo grabó. se lo quiere mucho, usted no, pero es interesante. Óigame. Pero después se borra eso, ¿no? O se queda así. No me importa, yo Hay esa cosa cosas no la que no se oculto borran. tampoco. Yo soy un hombre muy transparente, yo no oculto Sí, nada. es de verdad. eso. Entonces, todo No, pero eso, lo que es una pena que ese tipo de que el programa no se pueda compartir porque estábamos en la pausa. Pero aprendimos muchísimo. exacto, historia política. Claro, por supuesto. Y de esas se ponen muchos disfraces la gente, ¿no? Eso, Sí, cada quien vende su historia a su manera o su cuento a su como manera. dice la Lupe. Pero entonces, Sí. en medio de esa descripción, lo que está pasando con Haití, que todo el mundo está buscando un arma. Aquí Francis estaba echándole aceite, 13 echándole segundos. pólvora y cosas. Sí. ¿Usted cree que eso, y ya que hoy las aguas están calmadas, qué es lo que está pasando? Las del masacre. Yo las escuché a usted de ahorita haciéndose una serie de preguntas. Miren, la primera pregunta que uno tiene que hacer, ¿con quién es que tenemos el pleito? Claro. ¿Con quién es que es el conflicto? ¿A quién es que yo tengo que darle? Dígame. O ¿quién es? empezar, hay un pleito. ¿Con quién? No, pero ¿con quién es que yo tengo el conflicto? Lo hemos Porque, dicho aquí, que ¿con quién es? yo me pregunto con quién es el conflicto, porque yo oí al presidente decir que el gobierno no tenía nada que ver con eso y no podía controlar eso. Entonces, no es con el pueblo haitiano, no es con el gobierno, con quién es que tenemos el conflicto, porque en función de cuando yo sepa con quién tenemos el conflicto, que yo puedo saber si las medidas son efectivas o no. Claro. Pero es que Pero se ha manipulado muy pero bien, hoy el no pueblo se- está... no, pero- Sí, pero todo eso es así, pero tú recuerda que las aguas son como el mismo río Masacre, que cuando pasa toda esa suciedad, vuelve y se aclara, sola. Pero es que incluso la información que acabamos de compartir nos muestra que entonces el conflicto tampoco existe, porque la declaración conjunta, el gobierno dominicano en su portal establece que de acuerdo al acuerdo de 1929, la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río, o sea que no hay conflicto. ¿Cuál conflicto? Entonces, pero es lo que yo me pregunto, para fijar posición usted tiene que saber, bueno, ven acá, porque hasta en el barrio uno decía, ¿con quién es que vamos a ¿A pelear? quién es que hay que darle? Nosotros lo agrupábamos en el barrio y cuando íbamos a pelear con otros, aquí hay que darle los golpes para coger para allá. Pero nosotros no sabemos ni de dónde que vamos el tiro al blanco, porque ¿con quién es el lío? Con un tractor que Pero está moviendo. ha quedado bien eso, ¿no? Bien, bueno, el tiempo va poniendo la cosa en su justo lugar. Miren, con el tema de Haití, este gobierno no tiene planes. Y comenzó se inició del primer año de gestión. Y le voy a decir por qué. El gobierno convocó a los partidos políticos al Palacio Nacional, a todos, para tratar, en un caso, el tema de Haití. Todos fuimos, todos los partidos mayoritarios fuimos. Yo estaba ahí.
107 de aprobación tuvo el presidente entonces. En ese momento, Cosa... óyeme, porque elaboramos un documento, inclusive nosotros mismos, yo participé de la elaboración del documento, donde todos los partidos de oposición y todos los partidos le dábamos respaldo a esa medida del gobierno. Y creamos una comisión de seguimiento al tema haitiano, para estar atento a cualquier cosa, cualquier circunstancia, y tener una posición de nación, porque este es un problema del país, no es un problema de un gobierno, como lo vemos nosotros. Bueno, eso se desarticuló, jamás volvimos a hacer nada. Bueno, pero ¿y lo que la mesa del Centro Económico y Social? Exactamente. Entonces, yo les pregunto a ustedes, jamás volvimos a hacer nada, ni la mesa de seguimiento. Ahí mismo, en eso que tú estabas leyendo, Carolina, habla de la creación de una mesa de seguimiento para el tema ese. Claro, por supuesto. Y eso fue en el 21. Bueno, y nos dijo nuestro invitado de ayer que no se volvieron a reunir. Pero es que eso es lo que pasa. Luis Carvajal, de la no se volvieron a reunir, ¿verdad? Bueno, así mismo pasó con nosotros, los partidos de oposición, el tema haitiano, y eso se soltó en banda, como dice el pueblo popularmente. O sea, ¿dónde está el interés de tú enfrentar un tema tan interesante? Entonces, cada vez que yo veo que anuncian toda esta medida y todas estas cosas, yo lo que me quedo mirando es que yo digo, pero ven acá. Pero ¿y así que vamos a manejar ese tema? No. Y mire, yo estoy muy convencido y muy claro que es un problema del país, que no tiene que ver con un gobierno en particular ni con un partido en particular. No, es un tema es más, nacional. yo he ido más lejos. Yo he planteado que el presidente Luis Abinader tiene que revestirse de un poco de humildad como presidente y ir donde Leonel, ir donde Danilo, ir donde Miguel, ir donde Abel, ir donde los curas, ir donde los pastores, para tratar ese tema, para que entre todos podamos tener de verdad un plan. Mientras tanto, debe controlar sus cónsules y los militares que dejan pasar a todas las personas. Porque ahí es que hablamos. Yo hablaba con un agricultor ayer sobre esta medida de que van a cerrar la frontera y él me decía, pero si a una finca a ti te invaden, los maleantes que se metan a la finca, tú cierras la finca, tú lo primero que sacas a los maleantes y después cierras la finca. Bueno, sí tiene sentido. Le sirve algo, ¿verdad? Tiene sentido. Usted decía que no hay un plan. Y en el programa de gobierno del PRM, ¿qué decían sobre Haití? O sea, ¿no tenían algo ahí? Mira, eso, todo ahí es todo ahí es mediático. Lo primero es que si tú quieres tener un plan serio para el país, ese canciller no estuviera ahí. Por lo primero. ¿Cómo va a ser? Claro que no. ¿Quién fue que firmó lo que tú estás leyendo ahorita ahí? Bueno, de hecho, quien lo publicó fue, sí, claro. Pero ese canciller todo el mundo sabe que tiene una línea bien clara, pública, y es con todo su derecho, porque tú sabes que aquí hay gente que tiene posiciones medianas, pero él no lo esconde. Él no lo esconde, él es un hombre que está comprometido con los organismos internacionales y la política hacia Haití, pero él no lo esconde. Pero entonces es la visión del presidente de la República, porque él depende. Porque ahí es que vamos, una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que está en la práctica. En la práctica tú designaste ese canciller ahí, que tiene una línea bien clara, pro haitiano. Y no la disimula. Y no, porque él es honesto en eso. Claro que sí. Como otra línea de otras cosas que tiene, pero esos son sus derechos también. Pero tampoco lo disimula. Vamos a poner las cosas como son. Así, pero hay un respaldo de la comunidad internacional que avala esas posiciones. Porque ellos son de esa línea. Pero siempre reclamamos en los foros internacionales, ayuda a Haití, y nunca. Por ejemplo, nosotros sabemos que esa persona tiene ese compromiso con organismos internacionales. No di que no. Como hay otros aquí. Entonces, eso te revela a ti que tú tienes un discurso, pero en la práctica tiene otro. Entonces, ese es un tema que el país tiene que abordarlo como país, como nación, no con politiquería, no con bultos, no con asuntos mediáticos. Pero a mí me preocupa porque, mira, hay asesores, y más que él tiene un asesor colombiano, así que no es dominicano. Un sabio, Mauricio de Bengochea. No crean tanto, él es caro, pero no es que sabe tanto, porque nosotros sabemos los pasos de él. Mira. Pero todos los asesores son extranjeros. Sí. Bueno, tenemos de Nueva York, tenemos de España. Ese es colombiano y era asesor de Leonel Fernández también cuando fue presidente. Él y uno que se llama Eduardo Gamarra también. Eran asesores los dos. Y cuando Danilo llegó... complejo de Guacanagari. Pero dominicanos y público, tú entras a su... Sí, cuando Danilo llegó lo quitó a los dos, entonces ahí hubo problemas. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Y pues perdió el empleo el tipo. Sí. Y yo se lo digo porque sé por qué lo estoy hablando. Porque inclusive hablamos por teléfono en medio de ese proceso. Fíjense. Lo que pasa es que hay estrategas que le recomiendan al gobierno así como este, que manejar esos problemas fronterizos le puede, como dicen ellos, redituar votos, sí. O sea, sumarle votos. Y eso es muy delicado. Porque él es colombiano, él no es dominicano. Claro. ¿Me entiendes? Y no conoce la cultura y la historia dominicana. Y eso hay que tener cuidado.
pero que le vaya bonito como ellos lo están manejando. Nosotros sabemos todo lo que está pasando. No hay duda ninguna que sabemos lo que está pasando y sabemos cómo salen las cosas. Nosotros, cuando fuimos al Palacio Nacional, yo me recuerdo que el tema de las embarazadas, ustedes se recuerdan, fue el primer escándalo que el presidente hizo en el Palacio con una declaración de ese tipo. Y nosotros le dijimos... Está llena, hoy por hoy, revisa las Claro. Oye, y nosotros, lo del PRD que estábamos ahí, Miguel Vargas que estaba ahí, que fue canciller y sabe el tema, le dijo, presidente, es un tema muy delicado, no creo que hay que manejarlo así, muy sensible ante la comunidad internacional. Eso hay que manejarlo con más delicadeza. Oye, pero ahí la crisis iba a comenzar ahí ese mismo día. Ah, bueno, Por pero- cierto, Y ahora- después, en la práctica, el tiempo que ha dicho, que ahora hay más mujeres. Y eso porque todo el mundo sabe que eso... no hay un preso por tráfico de personas No, en este no, país. y ahora Ni un cónsul por venta de visas. Ahora No, tampoco. hay algunas funciones, empleos, posiciones laborales que tradicionalmente eran de dominicanos que ya están totalmente desplazados. O sea, ahora hasta los conductores de las guaguitas estas que transportan pasajeros, Bueno. taxistas, El 80-20, motoconchistas, no, es- ya Los- están desplazados. Los hechos han demostrado que ahora hay una mayor presencia de indocumentados haitianos que antes. Y también, ¿No podemos negar eso? también de los que vienen con visas. También, yo hice la anécdota. Pero aquí no que se por- necesita... que por suerte. Esa gente no necesitan visa para entrar No. aquí. Y de inversionistas. Bueno, pero- Porque ellos entran por su manera. De Sí, pero tiene un inversionistas nos costo, contaba la alguien visa. cómo, y eso es un derecho, como por ejemplo en Barahona, Sí. la inversión inmobiliaria de capital haitiano es extraordinaria. Claro. Aquí Y aquí en la Sí, capital. porque los ricos están aquí ahora No, con el tema de las bandas. Y aquí en el polígono central. No, yo- porque los ricos han venido para acá por el tema de la banda. Claro. Pero miren, ustedes le pueden preguntar a cualquier ingeniero que esté construyendo por ahí y le digan cómo es el tema de los obreros haitianos. Bajarlo de la camiona cuesta 9,000 pesos. Claro. Y traerlo Pero por al la presidente no le han dicho eso. y traerlo de la, pues para que lo oiga. Y traerlo de la frontera 14,000 pesos. Eso es todo. Bueno, sí. Pero me contaba y reitero, Hubo una senadora que reclamó que le extranjera suelten el de que ella. se nacionalizó, obtuvo todos sus documentos y fue a buscar ahí en la Dirección Sí. General de Migración, que la mayoría de personas que estaban buscando el carnet pertenecían a los vecinos. Y Ajá. ellos decían cuánto le había costado. Pero Entonces, claro, no, cada porque uno, yo claro. lo digo porque usted habla con los ingenieros y yo me recuerdo hoy un ingeniero que yo le pregunté, ¿y qué tú haces? Me dice, aquí hay un haitianito que me tiene loco porque ya lo han agarrado 3 veces y para bajarlo de la camiona son 9. Lo que yo le he dicho a él, mira, ya no te dejes agarrar tú, que agarren otro. Hay- Mira, usted se Hay convierte tarifas. en difícil para venir aquí, después disfrutamos Claro. mucho. Ah, ya, usted dejó caer algo así y hemos olvidado las alianzas, los pactos. Ah, no, pero vamos Sí, a hablar, la- vamos a hablar. bueno, Pero que no tenemos nos quedan tiempo. 2 No, minutos. te- Pero Ha sido- hablamos de va eso, a tener que hablamos de volver. ha sido muy agradable, pero entonces oiga esto. Usted mencionó algo, así como yo le decía que la oposición no tenía presencia en los medios ni decía nada. Usted dejó así de pasada la condición de canciller de Miguel Vargas Maldonado. Sí. Yo pienso que precisamente por las malquerencias, por el excelente manejo de la opinión publicada, Ujú. aquí no se menciona que Miguel Vargas Maldonado hizo un desempeño óptimo en la Cancillería de la Sí. República. Claro que sí, por Y supuesto. uno tiene que hacer así cuando lo dice. Lo grave de eso Pero es- eso es una Pero es realidad. así. Mira, lo grave de eso, Carmen, es que el 75% de su tiempo él lo dedicó a esa actividad y sobre todo en el exterior. Pero lo grave de eso es que en la primera reunión que hubo en Palacio, el PRD creó una comisión y en la cual yo estuve y yo fui el vocero de esa comisión. Y nosotros le dijimos al presidente, precisamente por instrucciones del mismo ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que el PRD y todo su equipo que tienen que ver con el tema de las relaciones internacionales ponía a disposición ese equipo al servicio del gobierno para ese tema, del tema de Haití. Y que el propio Miguel Vargas Maldonado se ponía al servicio a apoyar al gobierno en lo que fuera necesario para el tema de Haití. Eso fue una propuesta concreta delante de todos los partidos. Todavía estamos esperando Sí, respuesta. por eso que yo digo que no es tan transparente. y Mire, abierto. exactamente, y yo le voy a decir lo siguiente, lo que tú dices, yo he estado ahí ahora en estos días con este problema de Haití, todos estos meses, y yo he visto a Miguel Vargas Maldonado llamar al de la OEA, al Magro, para tratar el tema, llamar al de la ONU, que es Guterres, que es vicepresidente de la Internacional Socialista, gente que uno conoce bien, y llamar a Pedro Sánchez, de España, tratando esos temas, pero por iniciativa propia. Porque el gobierno no se ha interesado en buscar colaboración de nadie. Pero no es solo en ese Es tema. que de muchísimos nadie. otros, pero bueno. Pero ni en otro tema tampoco. Y ha habido actitud de la oposición de colaborar porque son temas del país. Aquí hay temas como el tema de la inseguridad, que es un tema del país. Como el tema este de Haití, que es un tema del país donde, señor, pero un gobernante hasta con gobierno amigo
habla y con presidente amigo habla. Cuando yo vi que el presidente anunció y el jueves, mañana voy a cerrar la frontera, yo me recordé de una conversación donde yo estuve presente entre Jacobo Maluf y Balaguer siendo presidente. ¿Ustedes recuerdan aquella decisión del gobierno americano que le dijo a Balaguer que había que poner casco azul en la frontera y que había que cerrar la frontera porque era para contrarrestar la acción de los militares que estaban gobernando en ese momento y facilitar el retorno a Haití? Ese era el propósito. Y Balaguer le dijo a los americanos que sí. Y Jacobo y él hablaron y Jacobo le dijo, el embajadorcito, ese pastorino que harta tanto a uno, ¿cómo que tú lo aguantas? Le dijo Jacobo a Balaguer, y dice, yo le digo que sí, pero de noche le pasaba combustible y comida a los haitianos. Porque ellos decían, esa gente hambrienta son un peligro para la República Dominicana. Héctor Guzmán, muchísimas gracias. Llegó el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde, y la verdad que gracias, sin desperdicio. Mañana estaremos aquí de nuevo esperando el gobierno. Muchísimas gracias.